hermano, obedeciendo al llamado de su padre, obedeciendo una vez a nuestro hermano, ¿verdad? Dijo, ya no quiero nada, no quiero nada con el mundo, con esto, y dijo, pues ahí tengo que obedecer. Tenemos que obedecer, igual que nosotros tenemos que obedecer para que Él nos cambie. Dice hermano, a veces se nos complica la obediencia. Hay un relato, ¿verdad? Una historia. Nuestro hermano va a entender, ¿verdad? Porque ellos tenían chivitas y borreguitas. Hay una historia de una oveja que siempre desobedecía. Si hay ovejitas desobedientes, chivas descarriadas así, que yo he visto que hasta en la boca les tiran y no entienden. Ahí va otra vez. Dicen, pues esta historia trata de un ovejito que siempre desobedecía al pastor. Aquí no hay de cierto hermano, ¿no? Sí hay, por eso está la palabra, ¿verdad? Y se descarriaba con mucha frecuencia. Cada rato se descarriaba la ovejita. El pastor se vio obligado a tomar medidas fuertes para que la oveja aprendiera a obedecer. ¿Qué le hacen a las ovejitas, hermano? El lazo para que nace. El perro, ¿verdad? Lazo el perro para que entiendan. El hermano sabe de lo que le estoy hablando. Tuvo que tomar medidas drásticas el pastor. En una de estas muchas ocasiones en que el pastor tuvo que buscar a la oveja descarriada, a la llanta le pegó en una de las piernitas con tanta fuerza que el animalito quedó perniquebrado. Después el pastor recogió tiernamente la oveja y la llevó al redil, donde le dio a la ovejita la atención médica que le correspondía, la trató, la tablilló, ¿verdad? Durante varios días el pastor con sus propias manos le dio de comer a la ovejita, le daba agua a la ovejita, le daba sus terapias a la ovejita, la acariciaba y la trataba con mucho cariño. Cuando la oveja pudo andar otra vez, cojeaba un poco, porque ya no quedaba muy bien, cojeaba un poco, pero ¿sabe qué? Ya no se le despegaba al pastor, ya andaba a un lado del pastor, ya no se descarriaba. Pero ¿qué tuvo que hacer la ovejita? Obedecer. ¿Después de qué? Le dio una sola. Hay una palabra en la escritura que dice que Dios ama ¿qué? Lo corrige. Porque Dios a que corrige lo llama como ¿qué? Un hijo. Pero también dice lo contrario, que hay a los que no corrigen, que no son hijos de Él, ¿verdad? Pero nosotros somos hijos de Dios. Amén o no amén. Amén. Entonces esta ovejita cojeaba, pero ya no se despegaba del pastor. Le tuvo que dar un estirón de orejas. La obediencia puede ser comparada con la luz. Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo, si el que lo tenga puede leerlo. Mateo capítulo 5, versículo 14 y 15. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un árbol, sino que sobre el candelero
medio de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de que, hermanos, de hablar nada, porque ellos mismos que hacen, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de dónde, de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. A veces no hay necesidad de hablar, rápido lo sacan a flote que usted es hermano, ¿verdad? Con su manera de vestir, con su manera de dirigirse, con su manera de hablar, que ya cambió las malas palabras por buenas palabras, ¿verdad? Porque Pedro era del culto, dicen que era una persona del barrio Pedro. Era Pedro bravo, era peleonero, era maldiciente, trabajaba sin camisa, estaba en el mar, estaba ahí. Pero llegó a ser, después cuando el Señor lo fue forjando, cuando el Señor lo fue quebrantando y lo fue moldeando, llegó a ser un sabio, ¿verdad? Que la gente no lo reconocía. Así tu hermano ahora tampoco es evangelio, ¿verdad? Aquel que hacía esto, ese es. Dice la palabra del Señor en San Juan, no recuerdo el capítulo, que había un ciego, ¿verdad? Había un muchacho ciego. Y este muchacho Jesús lo sanó. Y la gente al verlo decía, no es el hijo de fulano, no es aquel que estaba allá, no es. ¿Por qué? Porque pues aquel ya venía mirando, ya venía corriendo, iba derecho a la casa. Él no se paraba, quería ir a su casa. No es, míralo, ya mira. No, míralo, ya se limpia bien, camina derecho. No lo creía. Por eso la gente, cuando usted cambia, cuando usted obedece, la gente no lo cree. No lo cree. Y el muchacho llegó y le gritaba, él es, a él se parece. Y se paró el muchacho y le gritó, yo soy. Él es aquel que era ciego. Él es aquel que estaba tirado. Él es aquel que era drogadicto. Él es aquel que era vicioso, alcohólico. Usted le va a yo soy aquel. Tenemos una esperanza, hermano. Tenemos una esperanza puesta en Dios, en nuestro hermano, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros vecinos. Si Dios quiere, ellos pueden cambiar. Dios puede hacer la obra, solo que tienen que obedecer. La obediencia es notoria. Decía el hermano, ¿verdad? No te lo escuchaba, dice, y si estoy cambiando. Hasta ellos, hasta uno mismo, ¿verdad? Que ya no hago esto, ya no hago aquello. Estoy cambiando. Es un proceso y es una obra. El Señor está haciendo con nosotros. Nos convierte de vivir de una manera mala a otra forma de vida para servir al Dios verdadero y decir nuestras licencias. Viene una pregunta, hermano, ¿será necesaria la obediencia? Porque en estos tiempos vemos mucha gente en el ámbito o en el evangelio que nos cuesta la obediencia. Pero la pregunta es, ¿será necesario? ¿Podemos dedicarnos a ese paso de la obediencia?
altivos, egoístas, odiosos, malvados, que solo buscan la gloria para sí. Y el camino del hombre siempre es dirigido al mal. Pero aún así hay gente que dice que es buena. Yo soy buena. Mira, él es más malo que yo. Por eso le decía yo el domingo, ¿verdad? Reflexionaba en esto, porque la sociedad no quiere que los que andan mal cambien. Si a todos nos conviene que un drogadito cambie, que un alcohólico cambie, menos al del respeto, ¿verdad? No va a convenir. Pero a todos nos conviene. ¿Verdad que sí? Porque veo un drogadito, ¿verdad? Desgraciadamente se ve mal, ¿verdad? Que la educación, es de mal testimonio, ¿verdad? A veces hacen cosas que no deben de hacer, roban aquí, ¿verdad? Es desgracia para sus padres, porque hasta sus padres los han golpeado. ¿Y por qué la gente no quiere que esa persona cambie? ¿Por qué la sociedad es tan dura? ¿Por qué la sociedad se volvió fría? Se volvió fría la sociedad. ¿Por qué creen que hay muchas muertes, verdad? En México, narcotraficantes que matan, gente que se suicida, niños abortados, niños que matan, gente que porque la gente se volvió fría. Y dice la palabra, ¿verdad? Que en los últimos tiempos, eso es para todos. El amor de muchos, ¿qué? Eso también es real. Y yo reflexionaba en esto, ¿por qué la sociedad, si ven que la persona está cambiando, por qué no le dejan en paz y lo dejan que cambie? Porque después la sociedad, cuando está sucia, después dicen que ahora yo voy a ser el más malo de ellos, ahora él va a ser mejor que yo. En vez de agarrar un buen ejemplo y decir voy a cambiar, voy a cambiar. Voy a hacer lo mismo que él hace para cambiar. ¿Qué hizo él? Obedeció. Obedeció, mi hermano. La obediencia lo llevó al Señor y obedeció. El hombre cayó, ¿verdad? Pero sabemos que un día vino Jesús, ¿verdad? Jesucristo. El miedo, ¿verdad? Por el cual vino la muerte, ¿verdad? Y la caída del hombre. Pero un día vino Jesucristo para restaurar a aquel hombre, ¿verdad? Que quisiera ser restaurado. Aquella alma que quisiera vivir. Aquella gente, ¿verdad? Que camina, muestra sus delitos y pecados a ser requerido. Pero necesita obediencia. Entonces, ¿será necesaria la obediencia? Amén. El hombre
Y nosotros a quién seguimos, ¿a quién le seguimos los pasos? A Jesús, es nuestro maestro. Jesús es el camino. ¿A qué se refiere? Jesús es el camino por el que ir. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre. Así que tenemos que hacer todo lo que Él dice, obedecerle a Él, porque
la libertad, la llevaron a libertinaje. Porque empezaron a quitar reglas morales. No parejas de hombre con hombre, son mandatos que vienen en la Biblia, que se establecieron en las leyes. Pero en estos tiempos la gente que está haciendo, quitando leyes, los gobernantes quitando leyes, y el mundo que se está haciendo, un caos. Entonces las reglas, hermanos, son para que todo camine en orden. Hay reglas en la casa de nuestro hermano. Su papá un día puso reglas. Hubo reglas en mi casa ahora cuando estuve con mi papá. Hubo reglas. Se tenían que hacer esas reglas porque si no la casa se hace un caos. Hay reglas en mi casa, ¿verdad? Tienen que cumplirse porque si no hay un caos. El gobierno tiene reglas, tiene que cumplirse. Continuas el reino de Dios establecido en la tierra. Hay reglas para que esto no se caos. ¿Por qué hay tantos pensamientos o doctrinas de hombres? Porque no se quieren seguir qué? Las reglas. ¿Y qué se forma entonces? Un caos. Y la gente, bueno, entonces, ¿quiénes tienen la verdad? ¿Quiénes son los que dividimos nosotros? No obedecen a las reglas. Pero el Señor dice, obedece. Un hombre, hermano, llamado Jonás. Este se le va a llevar a traer a nuestro hermano Rogelio, porque los demás ya sabemos la historia de Jonás. Ahí hay un libro, hermano, en la Biblia que se llama Jonás. Usted lo lee ahí, ¿verdad? En su casa. Este Jonás, ¿verdad? Lo voy a resumir. El Señor le dio un mandato, le dio una orden. ¿Y qué hizo Jonás, hermano? Desobedeció. Tomó el camino que, el camino más largo. Todo por no obedecer, ¿verdad? Rápido. Por no hacer las cosas como Dios le había dicho. Y Dios le dijo a Jonás que fuera a dónde. A ver, los jovencitos, ¿a dónde iba a ir Jonás? ¿A dónde le dijo Dios que fuera? A Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? A Tarsis, al lado contrario. Habiendo obedecido la primera, Jonás hubiera llegado rápido, hubiera dado la palabra, se hubiera regresado y la ya se hubiera acabado y hubiera obedecido, hubiera quedado bien con Dios y a gusto. Pero fíjese bien la moraleja, ¿verdad? Que el que tenía que obedecer no obedeció. Pero fíjese bien, la mar obedeció. Los marineros que lo echaron al mar obedecieron. ¿Verdad? La maipés, que dicen que es una ballenota, que sabe que será, obedeció. Ve, cómetelo y tú vas y lo tiras, lo vomitas allá. Bueno, lo obedeció. La calabacera obedeció. La calabaza, el fruto obedeció. El gusano, fíjense, que trae la calabacera, también obedeció. El pueblo de Nínive también obedeció, porque ¿qué hicieron? Rápidamente lloraron. Los animales obedecieron, porque los pusieron ahí. ¿Quién fue el único que desobedeció ahí?
las pasa por encima, ¿no? Y cuando el jefe decía, pues quiero que anden horas, si las reglas se les obedecían, ¿qué pasaba? Pues ahí estaba el 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se cumplió esa regla. Si el jefe decía, van a llevar ese pedazo, para lo que venga yo, te lo voy. Si no se hacía el trabajo, ¿qué pasaba? Le daban su paga porque se lo dieron. Tan solo es obedecer. Obedecer. No seamos como dijo el proverbista, que nosotros mismos decimos que somos buenos. No seamos de la generación limpia en su propia opinión. Porque ahorita a lo malo le llaman bueno. ¿Qué pasa, hermano? Con todas estas reglas que han ido quitando, porque las reglas que se pusieron al principio, ¿verdad? Las leyes que fueron basadas en la Escritura. No maten, no roben, no esto, no aquello, no atenten contra la vida, y se fueron quitando algunas. ¿Y ahora qué pasa con la nueva juventud? Que ya no saben si son perros, gatos, gallinas, hombre, mujer. Ya no saben qué son, porque pasaron por encima las reglas. Es mejor obedecer. Póngase de pie. Al último Jonás, enojado con José, fue y predicó. ¿Verdad? Ese es el mandato de nosotros. La regla es, hay que obedecer las reglas. Hay que obedecer lo que Dios dice. Y nos irá bien. Nos irá bien. Porque un día David le dijo a su hijo Salomón que si bien siguiera los estatutos, los mandamientos que Jehová, el nuestro Dios, le decía, para que le salieran bien las cosas, para que fuera algo preciado, para que fuera alguien bien visto. Pero también se le quedó mucho trabajo y le dijo, y si no haces estas cosas, vas a ser como una casa vacía, sus cerros tirados por la desobediencia. ¿Y sabes qué? Y los que andaban ahí, andaban contigo, o tus enemigos, se van a reír de ti, se van a burlar. Los enemigos quieren verlo de vuelta otra vez en el vicio. ¿Para qué? Para ayudarlo, para reírse. Nuestros enemigos nos quieren ver que severos, pero acuérdense que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No vaya con el vecino y va a tener peleado. Nuestra lucha es espiritual. El enemigo quiere ver cerrado aquí, pero mientras obedezcamos al que nos respalda, se llama Jesucristo. Amén. Y nuestro Padre deseamos que siga adelante, siga adelante. El camino no es fácil, pero tampoco es imposible, porque Dios lo hace posible.